El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos por estos medios exponiendo la palabra de Dios. En estos momentos quiero traerles un mensaje basado en el libro de los Hechos, capítulo 27, libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, capítulo 27. Quiero leer para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el verso 20 en adelante. Hechos 27, verso 20 en adelante. Ubíquese conmigo en esta palabra, hermanos. Dice de la siguiente manera: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una gran tempestad no pequeña, ya se fue perdiendo toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo: debías, oh varones, haberme hecho caso y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es menester que comparezcas ante César, y mira, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me ha dicho. Con todo, tenemos que encallar en cierta isla. Cuando llegó la 14ª noche y éramos llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros comenzaron a presentir que estaban cerca de tierra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad en este momento tan terrible que está viviendo la humanidad, Señor, que nos concierne a todos. Ilumínanos a través de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Exhorta, consuela, edifica a tu pueblo a través del mensaje que traemos hoy de parte tuya, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos la gloria solamente a ti, Señor. Amén y amén. En esta oportunidad hemos decidido traer un tema titulado Un mensaje de luz en medio de la noche más oscura. Un mensaje de luz en medio de la noche más oscura. Hermanos, el mundo está dentro de otro mundo, está dentro del mundo tecnológico. Antes de esta cuarentena, antes de esta situación tan difícil sobre esta pandemia y este virus que ha destruido familias, que ha destruido hogares, que ha dejado niños solitarios, que ha dejado mujeres viudas, hombres sin familia, que ha aumentado aún por causa del encierro el temperamento de muchas familias, tanto que los maltratos, en vez de aquietarse, se han disparado. Pero antes de todo esto, el mundo ya vivía en un sistema tecnológico, ya se había inventado un mundo paralelo en las redes sociales, en el internet. Las grandes empresas ya se encontraban en la red, en línea, en todo el internet. Las clases sociales entraron a un mundo electrónico. El entretenimiento ya no es solo la radio ni la televisión solamente. Ahora el internet, las redes sociales se volvieron parte de la sociedad, y por fortuna en este momento también parte de la iglesia en casi todo el mundo.
Encontramos en línea, encontramos a una iglesia profesante, a una iglesia del Facebook, y está también la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y todos usamos el internet, todos nos conectamos, y en este momento le damos gracias a Dios porque es así. Pero tenemos que acordarnos de que el internet no solamente se está predicando la palabra de Dios, no solamente se está anunciando el mensaje del evangelio, más bien es el que menos tiene sintonía, a mi parecer, aunque algunos se ofendan. Pero hay que recordar que hay millones de páginas pornográficas para pedófilas, para lesbianas, para homosexuales, para heterosexuales, para niños. Hermano, es horrendo lo que existe. También hay canales de música celestial, de música satánica, de música mundana. Hay de todo. Hay un mundo dentro del mundo, si se puede decir. Pero hoy en día se ha usado el internet para llevar información a todas partes, para estar al día de los acontecimientos al mismo tiempo, como se dice, en tiempo real. Pero a pesar de todo esto, a pesar de toda la tecnología que hay, de toda la ciencia aumentada que hay, de todo este mundo tecnológico, de este mundo en línea, a pesar de todo eso, vivimos una noche oscura en la que todos estamos involucrados. Las noticias en lo económico, en lo social, en lo político, en lo sanitario y aún en lo religioso son malas. Y al parecer, solo al parecer, también en lo espiritual. Estamos viviendo una noche terrible donde el creyente de verdad no sabe a dónde va a terminar esto. Algunos dirán, yo sí sé, porque la Biblia lo dice. Algunos dirán eso, pero en realidad, en lo personal, hay que reconocer que estamos viviendo una de las noches más oscuras de la humanidad. Al parecer, muchos hablan y profetizan. Algunos hace 2 semanas atrás decía que esto desaparecería. Hace 2 semanas, profetizando mentiras en el nombre del Señor, desubicando y destruyendo la fe de muchos que tenían o que pensaban que esas personas eran espirituales y que estaban conectadas con Dios. En medio de esta noche oscura se han caído máscaras que pocos se sostenían porque nunca usaban la palabra de Dios, sino vivían diciendo, Dios me dijo, Dios me reveló, decreto, declaro, proclamo, pero no les ha servido de nada, porque sencillamente dice el Señor, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras. Nada les hubiese agarrado de sorpresa, no estuvieran tranquilos, pero como no estaban en mi secreto, lo que hicieron fue hurtar cada uno las palabras de sus compañeros, clonarse mensajes, vivir de fantasía, vivir de ilusiones, y sucumbieron al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, en las tinieblas en las que hoy también está el mundo. La gente vive en incertidumbre, la gente vive con temores, porque es fácil pasar un periodo de 5 días, de 10 días,
pero los periodos de cuarentena se están alargando y la noche se está tornando oscura. Hay una palabra verdadera y está en la Biblia. Hay una palabra poderosa y la tienes en tu mano. Hay una palabra poderosa y la tienes en tu escritorio, la tienes en tu habitación, la tienes en tu celular descargada. Se llama la Biblia, la palabra de Dios, la profecía más segura y el libro guía en los momentos de oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque en días pasados se predicaba a un Jesucristo que te exigía ser millonario, a un Jesucristo que en ningún momento en sus mensajes te exigía tener palacios, tener carros, tener bienes materiales. Más bien excluyeron al Cristo de la gloria por presentar a un Cristo materialista, un Cristo vanidoso, un Cristo que le exigía a todo el mundo logros filosóficos y científicos y académicos, porque el Cristo de la Biblia siempre decía: anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme. El que no deja padre o a madre y viene marido, esposa por causa de mí, no es digno de mí. Entonces, hoy en día, para el creyente, la noche se le ha convertido también en oscuridad, se le ha convertido también en tinieblas, porque solamente escuchaba un mensaje de que tú serás grande, de que tú serás prosperado, de que tú tendrás, de que fuiste llamado para ser empresario, con el mensaje disfrazado de que eres cabeza y no cola. Tú tienes que tener dinero, tú tienes que ser prosperado en esta tierra, si no Dios no está contigo, porque los hijos de Dios tienen que tener dinero. Y empezó ese declaro y ese proclamo y ese decreto que en el 2020 las cosas estarían grandes, que las congregaciones, los templos se llenarían y tanto espectáculo de aquí para allá, pero la noche se tornó oscura. Porque había un mensaje en la Biblia que no se estaba predicando. Había un mensaje muy descarado que Jesucristo había criticado, porque se lo criticó a la iglesia de la Odisea, que prácticamente estaba perdida, diciéndole: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero lo que no sabes es que tú eres un desventurado, un pobre miserable. Te aconsejo que de mí compres colirio y oro refinado. Te aconsejo que me dejes entrar a la puerta que estoy tocando, que me abras la puerta y me dejes entrar para que cenemos juntos. Hay muchas cosas que arreglar. Una iglesia que no aceptó esa palabra y ahora está sucumbida en medio de un mar agitado, en medio de una oscuridad, y no ha podido ver la salida a todo esto. Las noticias dicen que puede haber un rebrote acerca de esta pandemia. La economía totalmente caído y países preparándose para invadir otros países, preparándose para la guerra. Todavía en esta situación, en medio de esta mortandad, están pensando en matar gente. Las noticias en medio de esta pandemia es que el feminismo todavía en este momento está reclamando para que se le apruebe el aborto, para que ellas elijan qué niño van a nacer. Todavía están en esa insistencia ahorita. Si usted ve las noticias, el Perú en tremendo escándalo, porque los homosexuales y los transexuales que tienen poder político quieren que se apruebe una ley para que los niños puedan operarse sus partes reproductivas y arrancárselas para parecer niñitas.
Esa es la noche oscura que estamos viviendo, donde las personas han alejado de Dios y como por consecuencia ya no hay protección divina. Solamente en Nueva York ya van más de 18,000 personas muertas porque no les interesa la vida para las personas en el mundo, para los líderes mundiales. Y lo irónico que en Estados Unidos los que más están muriendo son la gente de color y los hispanos, los latinoamericanos. Hermanos, el mundo está en tinieblas y la iglesia piensa y tiembla y tiene esta incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Y por qué acabo de nombrar la iglesia de esta manera? Porque este capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 27, el verso 20 hasta el verso 26, hay un barco que ha sido azotado por una tormenta grande. El escritor, el evangelista Lucas, el hombre de Dios que estaba acompañando a Pablo, describe que Pablo por muchos días o antes de la navegación les había dicho al comandante de la nave, al capitán de la nave y al centurión que los llevaba hacia Roma, les dijo: varones, no zarpemos, vamos a quedarnos aquí porque veo que esto va a terminar mal. Pero no le hicieron caso, porque si ha habido una iglesia verdadera que antes que todo esto pasara había dicho: vienen días de tinieblas, vienen días de conflicto, vienen días oscuros. Pero los políticos no le hicieron caso al mensaje de la palabra de Dios. Porque la Biblia no va a cambiar porque algunos por ahí que se dicen ser apóstoles, profetas, hablen estupideces y declaren boberías. La Biblia no va a cambiar por eso. No se les hizo caso a aquellos varones de Dios que decían que la escritura era una sola y que días de tinieblas vendrían si los países del mundo, si los gobernantes del mundo seguían llevando las cosas a la perversión, a la corrupción moral. Pablo dijo: varones, veo que va a haber perjuicio. Pero el centurión dio más crédito al capitán de la nave que a Pablo. Y zarparon y se vino la tormenta. Y el barco fue sacudido terriblemente. Y no solamente que hubo tanta oscuridad, 276 pasajeros habían en esa nave. 276 pasajeros. Y el evangelista, el que está contando el relato, dice que a Pablo nadie le hizo caso. El problema de la iglesia es que ha visto a los políticos del mundo más grandes que ella. Iglesia, los políticos del mundo no son más grandes, no son dignos de Dios, y lo digo con toda la responsabilidad, no son dignos de respeto porque son enemigos de la palabra de Dios. Buscan aprobar leyes sodomitas, buscan aprobar perversión moral, y cuando usted apoya a políticos de esa índole, llenos su corazón de corrupción, ellos se volverán en contra de usted, y lo que usted le llama pecado, ellos le van a llamar discriminación. Lo que usted le llama perversión moral, a homicidio, genocidio, ellos van a decir en contra de usted que usted no tiene amor, que yo no tengo amor, que somos personas que discriminamos a los demás. Porque el mundo, dice el Señor Jesucristo, a mí me aborrece. Y muchos de los que me están viendo y de los que me están escuchando siempre le han tenido esperanza al mundo.
y hablando de conquistar al mundo, pero el Señor te lo ha dicho en la palabra: el mundo me aborrece, y vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero confiad, yo he vencido al mundo. No pudo la muerte con Jesucristo, no pudo el imperio con Jesucristo, ni podrá. El mundo te aborrece, hermano. El mundo está esperando la tranquilidad para atacar a la iglesia de Cristo. Y hay ese momento de oscuridad y de tinieblas, porque no hemos mirado lo que realmente se nos dejó, la palabra de Dios, la Biblia, la que nos marca el futuro, la que le dice a los pueblos, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la corrupción moral, las consecuencias de las injusticias sociales. La Biblia es la que lo dice, no esos profetas endemoniados que profetizaban mentira. Porque si el que profetiza mentira está endemoniado, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y un padre de mentira. He recibido algunas críticas, pero ¿qué me va a importar a mí? De personas que les ha dolido cuando hablo en contra de la falsa profecía, porque Dios no los mandó a profetizar. Dios no los mandó a profetizar, porque Dios quiere hablar con su iglesia personalmente y tratar con su iglesia personalmente. Lucas dijo, no le hicieron caso a Pablo. El mundo no le hace caso a la palabra de Dios. El mundo aborrece la palabra de Dios. Los que se dicen ser religiosos atacan la palabra de Dios. He visto videos como aquellos que dicen ser profetas, como que dicen ser apóstoles, agarran la palabra de Dios y la tiran al piso. Gente endemoniada, gente malvada, gente burladora que se disfraza para que la iglesia, para personas como tú y como yo, entren en las tinieblas. Lucas el evangelista dijo, habíamos perdido toda esperanza de vida. Lo dijo el evangelista en el verso 20. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y el mundo y la iglesia buscando un héroe. Y el mundo y la iglesia buscando un héroe. Buscando a alguien que nos saque de esta situación. Qué tristeza que la gente insiste en confiar en el hombre. Qué tristeza para Dios que la gente insista en confiar en los políticos, que no le hicieron caso a personas como Pablo, que hoy a personas como David Wilkerson, como Leonard Ravenhill, que las persiguieron hace 30 años, que los llamaron extremistas, que los llamaron fanáticos, que los llamaron de todo, que decían que Estados Unidos necesitaba fuerza espiritual para ser protegida, no le hicieron caso. Sacaron la Biblia de las escuelas, sacaron la oración de las escuelas, aprobaron el aborto, en muchos estados aprobaron el matrimonio gay, el transexualismo, lo vieron como algo normal y se burlaron de personas como ellos, de hombres como ellos que dijeron, están gastando más en bombas atómicas y en poderío militar para invadir otros países que para sembrar la educación, que para que la iglesia crezca, porque a ellos se le exigió más, porque fue fundado por puritanos, por hombres de Dios celosos de la palabra. Por eso se le exige más. Y ahí tienen todas las desgracias que han vivido.
Un país tan poderoso que no puede con un huracán. Un país tan grande que se da el lujo de invadir países y señalar quién manda en un país y quién no puede estar en un país. Un huracán no puede con una tormenta. Un país donde se le sembró al latinoamericano el sueño americano y ahora las personas mueren, latinoamericanos y de color en su mayoría. Habíamos perdido la esperanza de salvarnos porque no le hicieron caso a un Pablo que decía: varones, estoy viendo que vamos a sufrir pérdidas. ¿Sabe? Dios no necesita un héroe, hermano. Dios no necesita un héroe. Dios necesita un Pablo que se ponga de pie. Ni siquiera lo nombra apóstol, ni siquiera lo nombra profeta, ni siquiera lo nombra evangelista. Dios necesita a alguien que se ponga de pie y diga: por cierto, oh varones, era necesario que me hubiesen escuchado y no hubiésemos recibido esta pérdida. Dios no necesita héroes. Jeremías no era un héroe. Elías no era un héroe. Ezequiel no era un héroe. Solamente fueron personas que se pusieron de pie y dijeron: así ha dicho Jehová. Dios necesita que tú y yo nos pongamos de pie. Que el libro que ha sido rechazado dentro de la iglesia sea abierto, como cuando lo abrió el rey Josías y cuando lo mandó a leer y se dio cuenta que se habían olvidado de la palabra de Dios. Dijo: ¿qué es esto que se está leyendo tan terrible? Y rompió sus vestidos y dijo: mis padres se han alejado de Dios. Hacen lo que no está aquí y viven de lo que este libro condena. Para ellos es el pan diario. Rompió sus vestidos. El rey de Judá, Josías, solamente tenía 18 años y se puso en pie y dijo: no, la palabra dice una cosa y estos ineptos que se dicen ser profetas y apóstoles siempre han dicho otras cosas. No debieran ni de salir de sus casas. Y todavía tienen el descaro de seguir profetizando mentiras en una noche oscura donde la gente necesita alguien que se ponga de pie y diga: por habernos apartado de la palabra, por no haber hecho caso, vivimos esta tormenta que no es pequeña y donde la oscuridad está reinando y la incertidumbre, porque las personas no han visto la palabra de Dios. Oh varones, Pablo se puso en pie y dijo: varones, me hubiesen hecho caso, me hubieran escuchado y no zarpara ese rumbo. Mire, todavía con esta situación, la gente pensando en guerras, la gente pensando en abortar, hombres corruptos, pervertidos sexuales, en operar a niños, quitarles el sexo, robarles la identidad. Está viendo cómo son cuando las personas agarran el poder, es para llevar a cabo sus caprichos, sus iniquidades, pero la Biblia dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado,
pero va a llegar el momento en que te llegará la ruina y alguien también te saqueará. Dejemos de ser niños, dijo el apóstol San Pablo. Dejemos de ser niños. Un Pablo que se ponga en pie y diga: una iglesia, somos los representantes de Dios. Somos los que tenemos ahora la palabra de Dios. Somos los que sabemos el futuro cuando las naciones se apartan de Dios. No es una peste, un juicio. El juicio que vivimos es que se le hizo la guerra a Dios y se le sacó de algunas iglesias y se le sacó de algunos países, que ahora se le ve la ruina, se le ve la desgracia, se le ve la miseria. Y estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice el apóstol Judas en su carta. Serán como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas a quien Dios desapareció. Desaparecerán países, desaparecerán pueblos, pueblitos, porque dejaron a Jehová, el Dios Todopoderoso, porque dejaron el mensaje de Jesucristo, porque dejaron la palabra de Dios. Sabed, dice el Señor Jesucristo, que el mundo a mí me aborrece. ¿Por qué ponen la esperanza en lo que no es Dios? ¿Por qué ponen las esperanzas en las personas que deberían ser los protagonistas, pero lo que han demostrado es torpeza? Oh, por cierto, varones, me hubieran escuchado antes de zarpar a esta aventura. Se puso en pie Pablo. Se puso en pie porque estaba orando, porque estaba de rodillas y estaba preguntándole a Dios: ahora qué va a pasar en medio de esta oscuridad. ¿Le has preguntado a Dios ahora qué va a pasar en medio de esta oscuridad? ¿O sigues escuchando palabras bonitas? Declaro que en julio esto va a estar bien. Declaro que en el 2021 va a estar bien. Y que vas a ser rico nuevamente. Y que vas a tener abundancia. Y que vas a tener comida. Y vas a tener carros. Y vas a tener edificios. Y que lo que los ricos perdieron, Dios te lo va a dar a ti. ¿Estás escuchando ese mensaje balurdo todavía? Ese mensaje inicuo. Ese mensaje que está lleno de adulterio y de fornicación. Porque la idolatría, el amor al dinero es idolatría. Estás escuchando a esas personas que hablan de un Cristo empresario, que su único deseo era que le extendiéramos la mano al pobre y más nada. Quiero que tengas en tu memoria y busques en tu Biblia Proverbios 13:7. Proverbios 13:7, yo no te lo voy a leer. Búscalo en tu Biblia y mira lo que dice Proverbios 13:7. La iglesia tiene la palabra, la iglesia tiene el mensaje, pero se dedicó a las boberías, se dedicó a las estupideces de hombres corruptos de entendimiento, llenos de adulterio y de fornicación, pervirtiendo el derecho y las palabras de nuestro Señor Jesucristo para su propio provecho. Ahora sus congregaciones, sus iglesias, su responsabilidad están en las tinieblas, pero tú ponte en pie ahora mismo. Ponte en pie y di: ciertamente la Escritura es una sola. Y que todo aquel que predique un mensaje diferente a este está perdido. Sea anatema, dijo el apóstol Pablo. Sea desechado de Dios, sea afrentado totalmente. Se puso en pie. Varones, me hubiesen escuchado. Iglesia,
me hubieses escuchado. Lucas, el evangelista, dijo: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y así hay muchos, no ven el futuro porque no están de rodillas como Pablo preguntando. Y cuando Pablo estaba preguntando, se le apareció el ángel de Dios y le dijo: Pablo, no temas. Si se te dijo que ibas a Roma, yo te ordené que testificaras frente al César. Nada te va a pasar. Nada te va a pasar, le dijo. Le dijo. Y es más, se dio este lujo: y te concedo a los que están contigo en este lugar, tampoco les va a pasar nada. Y Pablo se puso en pie y dio dos mensajes. Me hubiesen hecho caso, varones, me hubiesen hecho caso, pero ya que se puede hacer, ya estamos en medio de este mar agitado, en esta oscuridad, pero Dios me ha dado un mensaje de luz. Se me apareció el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, el propósito de Dios sigue firme en tu vida. Lo que yo te dije aquel día en lo secreto sigue firme en tu vida. Lo que yo te hablé al corazón, lo que yo te revelé, sigue firme en tu vida. Y es más, te concedo a tu familia, te concedo tu hogar, te concedo todos los que están contigo, porque es necesario que testifiques, es necesario que hables delante de los grandes del mundo, es necesario que le hables a César que él no es el Señor, es necesario, hermano, que le hables a los políticos de tu país que ellos no son Dios, que ellos solamente son hombres y han quedado avergonzados ante el Todopoderoso, que no tienen la solución para nada, que por causa de ellos pervertir el derecho y decretar leyes injustas, Dios se ha alejado de los países, Dios se ha alejado de los países del mundo, de los que decían ser potencia, que no pueden con algo que ni siquiera ven, que ni siquiera saben el diagnóstico verdadero. Te he concedido, levántate, porque es necesario que testifiques delante de Él, que comparezcas y les digas que por haber aborrecido a Jesucristo, que por haber aborrecido a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios, se han recibido estos perjuicios y pérdidas, pero ahora vas con una promesa. Si me hacéis caso, si le hacéis caso a la palabra, Dios ha concedido que todos vivamos. Dios ha concedido que todos vivamos. Interrumpí los estudios bíblicos, hice este pequeño paréntesis porque Dios sembró en mi corazón desde hace días esta palabra y la he tratado de evitar. Pero como dice Jeremías, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque cuántas veces hablo violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Venid, dicen, conspiremos contra él para que no hable más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Entonces solamente Jeremías, que también se puso en pie, dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada los que se levanten contra ti. Cuando anuncies esta palabra correctamente, los que se levanten contra ti, te lo aseguro, por la palabra, por las promesas escritas, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Sé luz, ten el mensaje de luz en medio de esta oscuridad. Lucas perdió la esperanza de salvarse. El evangelista, como los que hoy dicen ser apóstoles y profetas,
y los has hallado mentirosos, ahora ponte en pie tú, iglesia, y di: así dice el Señor. Hagan caso, para que vuelva la protección divina a los países, porque el problema es que se quiere orar en multitud. No se puede orar ahorita en multitud, pero que yo sepa, un solo hombre, delante de 850 profetas falsos dijo: oh Jehová, confirma que yo soy un hombre de Dios y que tú eres el único Dios. Confirma con fuego. Y no se tardó ni 30 segundos orando cuando el fuego cayó y consumió todo el holocausto y toda el agua la evaporizó. Que yo sepa, fue un solo hombre que tomó un manto y golpeó las aguas del Jordán diciendo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad. Y se paró el Jordán y cruzó y pasó. Fue un solo hombre, un copero. Ni siquiera era profeta, era un servidor de vino, quien oró a Jehová llorando por su pueblo, por su tierra, por su ciudad, por el santuario que todo el mundo extraña. Y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Fue un solo hombre, como Habacuc en el capítulo 2, que dijo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué me ha de responder Jehová tocante a mi queja, tocante a esta situación que estamos viviendo. Fue un solo hombre que dijo: Señor, me voy de la tierra de mis padres porque mi hermano Esaú me va a matar, pero si tú me llevas y me devuelves, tú eres mi Dios. Y se le apareció una escalera y ángeles de Dios que subían y bajaban. Y dijo: cuán terrible es este lugar. Él estaba solo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Fue a un solo hombre que Jesucristo le dijo: desde ahora veréis el cielo abierto y al Hijo del Hombre y ángeles que bajan y suben delante del Hijo del Hombre. Fue a un solo hombre como Pablo que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él solamente le dijo dos cosas: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Fue a un solo discípulo llamado Ananías que estaba orando en su casa y Dios lo usó para darle una palabra al apóstol Pablo. Y la gente todavía con el espectáculo, que si nos unimos 1000, que si nos unimos 2000 para orar esto. Jesucristo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y si Jesucristo está en la barca, si Jesucristo está en la casa, si Jesucristo está allí donde tú me estás viendo y está aquí conmigo, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué excusa tendremos ahora? Ponte en pie. Dios no necesita un héroe. Dios no necesita un autosuficiente. Dios no necesita a los vengadores ni a la Liga de la Justicia. Bájate de esa nube, deja de vivir de ciencia ficción. Dios solamente quiere a alguien que se ponga de pie. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermana. Ponte de pie, ministro. Ponte de pie, muchacho. Ponte de pie, niño. Es tiempo de que veas la gloria de Dios en la oscuridad. Éxodo 20:21 dice, ¿sabes qué dice Éxodo 20:21?
y fue Moisés a donde estaba Jehová en la oscuridad. Así dice Éxodo 20:21. Jehová ha dicho que habita en las tinieblas, porque ahí es donde los necesitamos. En el momento más oscuro hay luz, hermano, y tienes un mensaje de luz que darle al mundo, que darle a los políticos, a los ineptos del mundo que gobiernan las naciones. Tú tienes una palabra de parte de Dios. Levántate. Tienes tu repertorio desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor te bendiga mucho. Yo no te he perdido la fe. No te pierdas los otros estudios bíblicos, que pronto los terminaremos, hermano.